Buenos días, profesor Raúl Jurado Párraga. Buenos días, compañeros, y buenos días, públicos en general. En esta ocasión, el que les habla es el alumno Salazar Romero Yefté, de Lengua Española y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Eh, en esta oportunidad les hablaré sobre una obra que se ha dado por el jesuita Pablo José de Arriaga, que lleva como título La extirpación de la idolatría en el Perú. Ante todo, esta obra constituye a, al más significativo libro para entender la importancia en la sociedad colonial de las campañas de extirpación que se dio en esos tiempos en los Andes. Como pequeña introducción tenemos qué es extirpación y qué es idolatría. Estas dos preguntas son muy importantes, ya que sin esto no podríamos entender lo que el jesuita nos habla en su obra. Extirpación es una palabra que proviene de la acción y efecto de extirpar. Entendiendo esto, viene a ser el hecho de extraer o acabar con algo que ya no exista, mientras que la idolatría viene a ser más un concepto religioso para describir un conjunto de cultos que están en oposición a una autoridad religiosa. Esto es más dado como la adoración a un ídolo como Dios. Bueno, en esta obra, lo que nos cuenta es que antes no se creía que los indios del antiguo Perú fueran idólatras, ya que los indios siempre mostraban resistencia a los españoles y siempre se contradecían y los demás simplemente no creían que existiese. En fin, esta idolatría se encontraba muy oculta y los españoles les tomó bastante tiempo para darse cuenta que los indios eran practicantes de la idolatría. Hablando un poco más sobre este tema, se puede decir que ex- la idolatría existía en ese entonces. Cabe recalcar que los indios tenían más de 600 ídolos a los cuales le ponían vestiduras y los representaban en piedras o en figuras. Ujú. En piedras o en figuras. Y bueno, especialmente en la sierra los indios adoraban al sol con el nombre de Punchao o Inti, a esta figura que se encuentra acá en la imagen, o a la mamaquilla, que la mamaquilla era la luna, era la representación de la luna, o también a la estrella, que se le llamaba Uncoy, y a la Libia, que era rayo. Aparte existía la mamacocha, que era el mar, o la mamapacha, que era más conocido como la tierra. Los puquios, los ríos, los cerros altos, también a los montes, a algunas piedras o sierras nevadas. Había pacarinas que según ellos de ahí descendían, ya que en esos momentos no conocían lo que era la historia de la creación que se dio con Adán y Eva. Otros huacas para los indios eran las figuras con piedra que mucho tiempo después, estas huacas se encontraban en los maquis, que son cuerpos progenitores gentiles. Muchas veces también adoraban a cosas ordinarias, ya que encontraban en el camino, o ya sea el ocre que encontraban, o el vidrio. Eran algunas cosas que adoraban ellos mismos, como el caso de una muñeca, que a veces esa muñeca que estaba hecha de maíz, creían ellos si, que tenía la finalidad de que sus chakras reproduzcan más maíz, que les dé más cosecha. Bueno, todo eso, los españoles trataron de acabar con todos ellos y con todos sus huacas mediante medios para desarrollar este medio que desarrollaron la idolatría que existía y así inculcar de la religión católica, que era uno de los medios que usaron los españoles. Fueron las visitas que hacían cada cierto tiempo a las distintas provincias y pueblos para que no quede rastro de esos, ni de las huacas, ni nada de lo que creían ellos antes. Pero estos registros, estas visitas tenían como cierto
un cierto margen, como se podría decir, ¿cómo le digo? Una secuencia a seguir. Eh, Primero exigían al indio eh, decirles dónde se encontraba su huaca, o sea, le exigían al indio para que le haga una sedición y todo eso, o al hechicero. Y segundo, llamaban al indio viejo para que le diga dónde guardaban. Como tercero, tenían al cacique, tenían que llamar al cacique y eh, amenazarlo con el destierro, que si no le avisaba dónde se encuentra la huaca, bueno, lo desterraban en cierto modo, y por último y cuarto, preguntaban al cacique de buena forma, a ver si así lograban convencerlo y todo eso. Ya, bueno, por último, si preguntaban de quién era y examinaban el secreto. Ya si no se encontraba de quién era la huaca, lo castigaban públicamente al individuo porque estaba prohibido en esos tiempos. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que al final, al final, no pudieron erradicarlo por completo, ya que aún en el Perú existen muchas idolatrías que los indios ya hasta el día de hoy siguen, dándole culto al sol y a la tierra, así como se ve en caso del Cusco, que hay celebraciones al dios Inti o tradiciones de bailes y todo eso, que se les da culto a la tierra por muchas cosas. Bueno, yendo por este camino, el hecho idolátrico en los Andes, quizás no se haya prestado toda la atención que el asunto se merece, pero es cierto que entre las discusiones que marcaron la llegada de los españoles de América al hecho idolátrico ocupa para mí el primerísimo lugar, ya que hubieron ideas de autores sobre la legitimidad y la ilegitimidad de la presencia de los españoles. Y en torno a todo eso surgieron debates, polémicas, que fueron muy apasionantes en esos tiempos, ya que habían dos razones, unas que eran teológicas y otras éticas, las cuales se condenaron y aprobaron y mitigaron la conquista de los territorios americanos. Así fue como lo entendió Fray Vicente Valverde. Además, había dos autores españoles que estaban profundamente comprometidos con el desarrollo del catolicismo en el mundo. Bartolomé de las Casas, en 1574 y 1566, y Juan Ginés de Sepúlveda, que, dio, que se dio la polémica entre estos dos claustros académicos y círculos políticos religiosos, ya que ambos tenían sus adeptos, bueno, contándoles un poco cómo fue, el claustro de la escuela de Salamanca inició con las discusiones al pronunciarse sobre las razones que justificarían las implementaciones de las colonias españolas que se daba en el Nuevo Mundo y la actitud frente al poder político y religioso, ya que esta escuela dicha tiene como guía los pensamientos de San Tomás Aquino, que, y hubo una figura pionera también, que fue Francisco de Vitoria, ¿cómo olvidarlo? El objeto perseguido de todo esto era saber qué punto eran permitidas las acciones de ocupación de territorio americano y por parte de los súbditos de la corona, ya que el Nuevo Mundo no era una amenaza para el catolicismo, puesto que el desconocimiento de la ley evangélica que se explicaba por argumentos históricos y por una economía de la salvación. Eh, Asimismo, eran indispensables y urgentes establecer las reglas que guiarán a los que asumían las tareas de difundir la doctrina cristiana entre los pueblos recién contactados por los naos castellanos, porque una cosa eran los fines políticos y económicos de la corona y otro era la difusión del catolicismo, aun cuando los primeros sostenían el trabajo generado por los segundos. Todos estos principios éticos y teológicos sirvieron para establecer las prácticas jurídicas de las instancias administrativas que se daban en esas colonias.
eran tan valederas para el Caribe y para México como parte para los Andes. Pero sin embargo los intereses económicos y las pasiones que ellos acarrearon chocarían con el ideal evangélico que se presentaba en esas épocas. Bueno, Bartolomé de las Casas, un autor de referencia también es Tomás de Aquino, al igual que Victoria y otros autores de la Escuela de Salamanca, eh, debatían estas distintas materias relacionadas con la presencia de los españoles en el Nuevo Mundo. Recuérdese que Tomás de Aquino también definía la idolatría como la creencia y la práctica religiosa que atribuye a los seres creados lo que solo Dios corresponde en cuanto a creador. Casi los mismos términos utilizaba Pedro Ciruelo en el siglo XVI y escribía que la idolatría era el grandísimo pecado porque la idolatría quita a Dios la honra y la obediencia, ¿no? Y le da al enemigo capital que es el diablo. Bueno, continuando con el tema, acá tenemos Atahualpa tira el libro de Valverde. Eh, bueno, esta fue la escena más dramática del Inca Atahualpa cuando fue capturado en la conquista de los españoles, porque luego del rechazo del requerimiento del libro que le pasó Vicente Valverde, interpretado, se interpretaron de muchas maneras, ya que este gesto fue tan trágico que en una manera así excitó la imaginación de muchos al pensar distintas formas o pensar distintas maneras. Eh, de ahí que la historiografía contemporánea no se cansa de volver al mismo hecho y de releerlo de los más diversos principios. Por supuesto, la idolatría no estaba ausente de todo ello, ya que Atahualpa, al arrojar al suelo el libro o los papeles que Valverde parece querer expresar, el rechazo del texto notarial que le alcanzó el dominico, bueno, lo más acertado es verlo simplemente como que el Inca no entendió nada de lo que decían y bien vistas las cosas, tampoco tenía que por qué entenderlo, porque había mucha diferencia cultural y religiosa entre esos dos grupos eh, que se enfrentaban por primera vez, porque eran tan abismales que ni los españoles ni los indios poseían las correas de transmisión mínimas para empezarse a comunicarse entre sí. Si bien los españoles interpretaron el gesto del Inca como un desprecio, la voluntad decidida de seguir manteniendo sus costumbres y prácticas religiosas obviamente se equivocaron, porque por lo que sabemos los incas, resulta obvio que para ellos todo ese mundo de España tenía un misterio, o sea, era algo desconocido para ellos. Pese a ello, yo me atrevería a decir que, como afirmaba Las Casas, los incas de Cajamarca solo ignoraron el hecho religioso que se les ofrecía por razones culturales y doctrinales, sino también por no ser para ellos un problema de vida o muerte o aceptar la nueva creencia religiosa. En ello resido y pienso que la esencia del problema y el trauma causado por la decisión trágica de Pizarro que se dio también en esos tiempos. La idolatría en la conquista española de los Andes. No debe olvidarse que la difusión del catolicismo en los Andes contaba ya con la experiencia de casi 3 décadas de presencia española en la isla de México y la legislación contenida en los numerosos documentos emitidos por la corona acerca de la idolatría, que era muy tajante. Sirvan ejemplo dos textos. Uno era la instrucción de Diego Colón, o sea, de Cristóbal Diego Colón, que se dio en 1959, y otro la recopilación del 1680. Ambas recopilaciones nos muestra cómo ambos autores hablan sobre esta idolatría que se fue dado en los Andes. Todos los españoles que llegaban a las Indias conocían estas leyes, que, que, que además
casi naturales por razones de afirmación de verdad del catolicismo. En los Andes, pues desde que ellos pusieron pie los invasores, no hubo lugar a duda. La norma era destruir y echar por tierra todo lo que olía a práctica idolátrica y sobre las ruinas del pasado religioso prehispánico que se había de construir en el catolicismo. Por otra parte, tenemos la protectoría de los indios y la idolatría que dio Vicente Valverde, ¿no? Eh, Visto lo que me decís, que la gente desea tierra, es muy hábil para recibir la doctrina del santo evangelio que tenéis. Por cierto, que como esté sosegada la tierra, habrá muy grande aumento a la fe, nos decía Vicente Valverde. Sin embargo, para una visión concreta de los hechos históricos, debemos tener en cuenta una de las flagrantes contradicciones en que cae la construcción española de un discurso acerca del nuevo espacio sociopolítico y religioso que se abría en los Andes. Esto se trataba de la legislación acerca de los indios, de su bienestar y protección y de la prohibición impuesta de seguir y creyendo en los dioses o de celebrar prácticas religiosas. Por un lado se hacía un esfuerzo gigantesco para sustraerlos a la codicia y el saqueo de los conquistadores. Por otro lado, se les amonestaba y se les negaba terminalmente sus ritos y tradiciones religiosas. Desde muy temprano se manifestó esta contradicción. No hay que olvidar que el propio Vicente Valverde fue simultáneamente un capellán de conquistadores y predicador de los principios cristianos y protector de indios, ¿no? Nombrado para ese cargo que se dio en 1534, y pese a los hechos de Cajamarca, no se le puede negar el mérito de haber llamado la atención al rey por los maltratos que los españoles aplicaban a las poblaciones andinas y también él reconoció que muchos de estos indios tenían muy buena disposición para recibir los rendimientos de la fe católica, o sea, el catolicismo que se le daba en esos tiempos a los indios. Dentro de todo eso, de la idolatría, encontramos los concilios limenses, que se dio un primer concilio en 1551 al 67, un segundo concilio en 1568 y el tercer concilio que fue más que nada una reforma. Solo hablaremos en esta oportunidad del tercer concilio de Limense y el proyecto misionero de José Acosta, que él nos dice que esa peste es el mayor de todos los males, el principio y el fin de toda la maldad, un factor de lo más deplorable de la condición humana. No hay ningún otro veneno que una vez bebido penetre íntimamente las entrañas, la fornicación y el amor de meretrices, enfermedad idolátrica y todo eso, eso es todo lo que el misionero de José Acosta pensaba. También encontramos la visita pastoral un contexto tridentino. En, ¿Por qué se llama así? Porque encontramos en el primo, en el segundo, en el tercio y en el cuarto, hablando sobre un poco sobre este principio tridentino que se halló. Podemos decir que el primo, como muchas otras, fue una medida, como muchas otras, y una disposición programada en ese entonces. La visita es una de las múltiples expresiones de la voluntad de conciliar, de reforzar la autoridad episcopal que, en desmedro de los privilegios y excepciones adquiridas de otros eclesiásticos. Mientras tanto, en el segundo, las órdenes religiosas son las más afectadas en sus ancestrales derechos, donde se consignaban no pocas excepciones y libertades en el ejército de las prácticas pastorales, con raras excepciones a partir del Concilio del Trento, ¿no? Y todas ellas venían disminuidos sus privilegios y quedaban sometidas a la acción fiscalizadora del obispo. En el tercio encontrábamos las visitas, que debían el instrumento privilegiado de la afirmación de la autoridad episcopal, eh, episcopal, como le digo, en materia de la fe y las costumbres. Y la reforma del Trento, que proclamaba dentro de la propia iglesia, y la respuesta de la reforma protestante como el movimiento ortodoxo que dependía del éxito de la acción pastoral construida en Tomo a la visita. Y por último, en el cuarto era la visita, es una nueva fórmula que desplaza o posterga las otras medidas de carácter pastoral y disciplinas eclesiásticas. Con ella la iglesia ejercía a los feligreses y hasta sobre
los que vivían en religiones alejadas de los centros urbanos. Esta vigilancia era redoblada, las expresiones blandas, la corrección o la reforma daban lugar a una represión en las que faltaban sanciones de carácter penal acompañadas de las servicios y actitudes psicológicas autoritarias que exploraban los temas apocalípticos de los castigos divinos y las catástrofes que en ellos suelen desplegarse en el mundo. Bueno, esto sería solo un pequeño resumen de esta hermosa obra que nos deja el jesuita, el jesuita Pablo José de Arriaga, porque este es un tema muy interesante que muchos de nosotros deberíamos saber, ya que es un tema que nuestros antepasados este, vivieron en sus tiempos, ¿no? Y como muchos de esas, a pesar de que hubo muchos españoles que trataron de extirpar todas esas idolatrías que se dio en el Perú, no pudieron y aún hay muchas que viven en nosotros. Y bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias y que tenga buen día.